El estudio de la teoría macroeconómica inicia con el estudio de las variables macroeconómicas. ¿Qué es una variable macroeconómica? Es la representación de un concepto económico que toma diversos valores numéricos. Esa naturaleza de valores numéricos se centra en la importancia de comparar un momento en el tiempo versus otro momento, es decir, comparar una variable del año pasado con esta. Entonces, una manera de hacer esa comparación es una variación numérica que haya tenido. Entonces, las variables macroeconómicas se representan de manera numérica. La mayoría de variables deben satisfacer la condición de no negatividad, es decir, que sean superiores a cero, la mayoría. Pero no siempre eso se cumple, porque entre un año y otro puede haber una variación negativa. Tenemos varios tipos de variables. Uno de esos tipos son variables de flujo y variables de stock. Digamos, una manera de compararlas. ¿Qué son variables de flujo? Son aquellas cuyas magnitudes son medidas como una tasa por una unidad de tiempo, es decir, una unidad de tiempo fija. Ejemplo, la inversión por año, los cambios en la cantidad de dinero por semana, ingresos del año 98. Es decir, son aquellas que en un determinado año cambian, es decir, la inversión no ha sido la misma durante todo el año. Por eso son variables de flujo, algo que corre o algo que cambia. El dinero que cada uno de nosotros tiene en la semana, por ejemplo, es una variable de flujo, porque no tengo hoy lo mismo de ayer. O los ingresos del año 98, todo lo corrido de ese año, en enero, febrero, tuvo diversas modificaciones o diversos cambios. Las variables de stock son aquellas cuyas magnitudes son medidas en un momento dado en el tiempo, es decir, son datos exactos. Ellos no tienen una dimensión temporal. Por ejemplo, el número de hoteles en un determinado año. Entonces, si bien el número de hoteles o cantidades de hoteles que se pueden encontrar en todo un país durante toda su historia cambia, en un año como tal es difícil que esas variables cambien, es decir, el número de hoteles no sube mucho en el mismo año. De pronto sube de un año a otro porque construyen 2 o 3, pero no es que en enero tenga 100, en febrero 200 y luego en marzo vuelva a tener 100. Entonces esas variables de stock son las medidas que no tienen dimensión temporal, sino que para analizarlas hay que determinar una fecha exacta. Otra manera de poder conocer las variables y los tipos que ya existen son variables nominales y variables reales. Es decir, tenemos unas variables que son de stock o de flujo, y también tenemos unas variables en términos nominales y en términos reales. Entonces, en términos nominales son aquellas que contemplan una valoración meramente monetaria. Por ejemplo, el salario nominal serían, en este ejemplo, 500.000. Esas son las unidades monetarias que usted recibe, cuántos billetes recibe. Y las variables reales son aquellas que procuran establecer una medida de cantidad, no una valoración monetaria, sino en términos de cantidades. Por ejemplo, el salario real. Entonces, el salario real sería cuántas unidades puede usted comprar con el salario. Realmente al individuo le interesan más las variables reales, es decir, a usted le es indiferente si le suben el salario 100 o 200.000 pesos, si los precios de los productos suben lo mismo. O sea, si usted sigue comprando lo mismo, no se evidencia realmente un incremento. Entonces a uno lo que le interesa es poder comprar más o poder tener más cantidades, no más dinero solamente. ¿Qué variables estudiaremos aquí en el curso? Hay
hay muchas, ¿no? Porque digamos que toda la estimación macroeconómica eh, es el análisis de variables, inversión, tasas de interés, tasas de cambio, el dólar, la tasa representativa del mercado, etcétera. Es decir, son demasiadas variables, pero nosotros vamos a estudiar tres principalmente. Como la economía es una ciencia que estudia todo integrado, entonces cómo afecta un cambio de gobierno en la imagen del país, estudiaremos inicialmente estas tres variables que son Producto Interno Bruto, el desempleo y la inflación. ¿Por qué estas tres? Porque estas tres variables de alguna manera, al estudiarlas de manera integrada, nos permiten realizar una valoración de cómo se está llevando a cabo la economía en ese país. Entonces, no es que sean las únicas tres variables que existen, pero son las tres que estudiaremos aquí en el curso de principios. Y hoy analizaremos el Producto Interno Bruto, el PIB. Entonces, ese es el nivel de fluctuaciones de ingreso y del producto. Cuando hablamos de términos de productividad, cantidades producidas dentro de un país, es el Producto Interno Bruto. Entonces, el indicador de productividad es el PIB. PIB. ¿Qué significa PIB? Producto Interno Bruto, ¿sí? Pero el análisis debe hacerse más allá de solamente las siglas. Entonces, cuando hablamos de producto, ¿qué es? Es la producción de un periodo específico. Es decir, el Producto Interno Bruto es una variable de flujo, porque en un año determinado, digamos enero, puede ser una producción diferente a la de febrero, febrero a la de marzo. Cuando la estudiamos en el año, en lo que va corrido del año, es una variable de flujo. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, cuánto fue la productividad del año 2019, ahí ya es una variable de stock, porque esa ya no va a cambiar. Entonces, cuando miramos la productividad hacia atrás, 2019, 2018, 2017, etcétera, son variables de stock porque es una cifra y ya. Pero si las miramos en todo el año, es decir, enero, febrero, marzo, y miraremos que ella sí cambió, o sea que esa es una medida de flujo. Interno, ¿qué significa? Que es dentro de la frontera de un país. Entonces, si estamos hablando del PIB de Colombia, entonces sería la producción en un periodo específico dentro de Colombia. Y bruto es porque no tiene en cuenta el costo de depreciación. Entonces, recordemos que para poder llevar a cabo un proceso de producción necesitamos los factores de producción, que son tierra, capital y trabajo. La tierra, que son materias primas, el capital, que es la maquinaria, y el trabajo, que son las personas. Entonces, el capital, que es la maquinaria, pues sufre un proceso de desgaste o de desvaloración económica, lo que se conoce como depreciación. Entonces, una máquina comprada hace 20 años no tiene el mismo rendimiento hoy que lo que tenía hace 20. Y las máquinas compradas hoy pues no van a tener el mismo rendimiento en 10 o 20 años. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto no se tiene en cuenta ese desgaste de la maquinaria. Por eso dice que es en términos brutos. Ahora miraremos por qué. Entonces, para entender bien las diferentes siglas respecto a la productividad, vamos a determinar lo que es el PIB, ¿sí? en un ejemplo práctico. Entonces, supongamos que vamos a hablar del Producto Interno Bruto en Colombia, ¿sí? Entonces, si decimos que es interno, es dentro del territorio nacional, o sea, toda esta área. Y acá, San Andrés y Providencia.
Entonces supongamos que dentro de este país, ¿sí?, hay diferentes empresas, industrias, ¿sí?, que cogen la materia prima y la transforman, ¿sí? Supongamos que solamente existen estas. ¿Qué pasa? Aquí cada una de ellas está produciendo una cantidad determinada o sea, tiene una cantidad determinada de producción. Por ejemplo, esta 100, 150, esta produce esto. Ahora miraremos cómo llegamos a este valor. Por ahora solamente necesitamos los valores, ¿sí? Entonces, el Producto Interno Bruto de Colombia, según esto, para estas 6 empresas que puse aquí, sería la sumatoria de la producción de cada una. O sea, 100, 150, más 160, más 90, más 700, más 800. El Producto Interno Bruto es la producción al interior del país sin tener en cuenta la depreciación. Entonces esa sería la sumatoria. Según este ejemplo, el número de empresas y lo que cada una produce, entonces el Producto Interno Bruto serían 2000. Ahora lo hice de esa manera para que podamos entender qué significa PNB, que es otra denominación de la productividad. Entonces, Producto Nacional Bruto. Producto es la producción de un periodo específico, pero aquí ya no estamos hablando de producto interno, sino producto nacional. Es decir, cuando hablamos de PNB es la producción en un periodo específico solo de capital de nacionales, dentro y fuera del territorio nacional, y sin tener en cuenta el gasto de depreciación. Tenemos aquí la misma producción dentro de Colombia, ¿sí?, el mismo ejemplo anterior. Aquí tenemos el mismo ejemplo anterior con los mismos valores. Entonces, el PNB, ¿sí?, dice que es el producto, la producción de nacionales, solamente del capital de, si estamos hablando de Colombia, entonces sería el capital de colombianos, o sea, solamente tener en cuenta las empresas que sean colombianas, dentro y fuera. Entonces, aquí supongamos que esta industria y esta no son nacionales, es decir, los dueños, los propietarios de estas industrias son de otro país, europeos, estadounidenses. Eso es recurrente en los países como el nuestro porque la inversión de colombianos es muy deficiente, entonces la mayoría de empresas son de capital extranjero. Los dueños son nacionales de otros países. En este caso, y supongamos Ecuador, una empresa colombiana, ¿sí?, una empresa de algún colombiano que funciona en Ecuador. Entonces, cuando hablamos de PNB, esta que es de capital extranjero no se tiene en cuenta, porque está dentro del territorio nacional, pero eso es solamente para PIB, no para PNB. Esta que es capital extranjero tampoco se tiene en cuenta. Y además se agrega o se suma la producción de esta empresa que está fuera del país. Aquí he puesto solo un ejemplo, pero se suman todas las empresas que estén alrededor del mundo. En este caso, entonces sería, el PNB sería 150, solo la sumatoria de las empresas nacionales, 160, 90, que es esta, 800 más esta que es la que está en Ecuador, según este ejemplo. Entonces ahí el PNB nos da 1400. Digamos que los países latinoamericanos o en vía de desarrollo utilizan más el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque el PNB es muy bajito. Es decir, si empezamos a descartar las empresas de otros países en Colombia,
Realmente la producción de las empresas que son solo colombianos es muy baja. Pero la Unión Europea, por ejemplo, China, Estados Unidos, utilizan más sus medidas en PNB. ¿Por qué? Porque como ellos tienen empresas alrededor de todo el mundo, obviamente el PNB va a dar más alto. Cuando busquemos los índices de productividad hay que tener en cuenta eso, que todo esté en términos de PIB o que todo esté en términos de PNB. Usualmente usted busca PIB de Estados Unidos, sale sobre todo el PNB o el de China, porque su producción alrededor del mundo es mucho mayor, entonces eso le va a dar un Producto Nacional Bruto más alto. Entonces, resumiendo el PNB, ¿qué es? El PNB es el Producto Interno Bruto menos la producción de empresas extranjeras dentro del territorio nacional, más la producción de nacionales en el extranjero, o la producción de empresas de capital nacional en el extranjero. Si hablamos del PNB en Colombia, entonces sería el Producto Interno Bruto de Colombia menos la producción de empresas extranjeras dentro de Colombia, más la producción de colombianos en el extranjero. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque como nuestra medición es sobre todo en PIB, entonces para poder hallar el PNB debemos basarnos en PIB inicialmente. No es que se haga una medida de PNB, sino que con base en el PIB, entonces se saca el PNB. Ahora, tenemos el Producto Interno Neto. ¿Qué significa Producto Interno Neto? La producción de un periodo específico dentro de la frontera de un país, y si estamos hablando en términos netos, pues es teniendo en cuenta el gasto de depreciación. ¿Depreciación de qué? Depreciación de la maquinaria o el capital. Entonces aquí tenemos el mismo ejemplo, ¿sí? Es decir, las empresas nacionales, este es el PIB, ¿sí? Sumatoria de todas estas empresas, y para hallar el PIN debemos tener en cuenta el costo de depreciación de la maquinaria. Entonces es cuánto se deprecia la maquinaria en cada una de estas empresas que están aportando al PIB. En general es un poco complejo hacer esta medición en términos reales porque tendríamos que mirar cuándo se compró la maquinaria en cada una de las empresas. Y son muchas empresas y es demasiada maquinaria, y cada empresa compra una maquinaria cada año, cada 2 años. Entonces, realmente lo que se hace en Colombia es estimar un costo de depreciación por periodos de tiempo, es decir, cada 5 años o cada 10 años se estima un costo de depreciación de la maquinaria, de la producción sobre la maquinaria, para poder hacer un estimado de lo que es el PIN. Entonces aquí tenemos los valores del Producto Interno Bruto como los teníamos, y lo que se hace es coger el Producto Interno Bruto y restar el costo de depreciación. No es una medida exacta, es Producto Interno, el Producto Interno Neto es el Producto Interno Bruto menos una estimación de depreciación de la maquinaria. Supongamos un PIB de 2000, ¿sí? Un ejemplo. Y estimamos una depreciación de 10%. ¿Sí? Entonces, calculamos cuánto sería esa depreciación, el 10% de 2000, ¿sí? Serían 200, y lo restamos. Entonces, el Producto Interno Neto serían 2000, que es el Producto Interno Bruto menos la depreciación 200, entonces el PIN sería 1800. Es una estimación, repito. Ahora tenemos el Producto Nacional Neto. Entonces, Producto Nacional Neto, ¿qué significa?
es la producción en un periodo específico, el P no cambia. Cuando hablamos de nacional, es solo el capital de nacionales dentro y fuera del territorio, y neto es teniendo en cuenta la depreciación. Es como la combinación de todo lo que vimos ahorita. ¿Cuáles son esas imprecisiones de la medición en general, ¿no? Del Producto Interno Bruto como tal? Primero, que es una medición estadounidense, que no tiene en cuenta economías sumergidas y tiene un problema la recolección de datos. Es una medición estadounidense porque es una idea que ha nacido en el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, después del Tratado de Versalles y para la recuperación de la Segunda Guerra Mundial, entonces estableció un fondo común para prestarle a los países dinero y que ellos pudieran reactivar su economía. Pero entonces lo que debía garantizar el Fondo Monetario Internacional es que los países devolvieran ese dinero prestado. ¿Cómo lo iban a devolver? Dependiendo de cuánto podía producir cada uno de esos países en el largo plazo, y así estimar cuánto podrían prestarle. Entonces, la medición de Producto Interno Bruto es una medición que acoge el Fondo Monetario Internacional para estimar, porque no es una medición precisa, estimar la productividad de cada uno de los países. Y así, después de la Segunda Guerra Mundial, poder realizar un mecanismo de medición de cuánto podrían prestarle a cada uno de esos países, es decir, cuánto puede producir y cuánto vale esa producción. Obviamente que se basa en la economía estadounidense y no tiene en cuenta características que son muy de los países latinoamericanos como tal. La medición de Producto Interno Bruto no es una medición obligatoria, no si usted no necesita un préstamo del Banco Mundial. Por lo tanto, no existe Producto Interno Bruto de todos los países. Cuando hay algunas estimaciones, sobre todo en Asia, son estimaciones que hace el Fondo Monetario, pero no son del todo reales. Por eso el PIB mundial nunca es el que es, y cada una de las organizaciones tiene una medición diferente. No tiene en cuenta las economías sumergidas. Entonces, economías sumergidas, ¿qué son? La informalidad. Digamos que la informalidad es un tema recurrente, es una modalidad recurrente en los países como el nuestro, en Latinoamérica. Esa recolección de datos es unos formularios que envía el DANE para Colombia, por ejemplo, pidiéndole a las empresas información detallada de todo lo que producen. Entonces, hay una alta información o hay mucho flujo de dinero y mercancías en esta informalidad que no se puede contabilizar. Algunos vendedores informales comercializan mercancía nacional o que está debidamente nacionalizada, mercancía extranjera, pero la mayoría no. La mayoría comercializa productos que son de contrabando, o sea que no pagan impuestos, y por eso es tan barato. Entonces esa mercancía entra, no se contabiliza y luego se comercializa y tampoco se contabiliza. Entonces ahí hay un error, digamos, en la medición. Todo este comercio que se hace en la informalidad no se contabiliza en el PIB. Y lo otro es que los países como el nuestro también, que tienen un problema de narcotráfico alto, pues obviamente eso no se va a contabilizar en el PIB, pero ese comercio, ese narcotráfico mueve mucho dinero. Entonces el lavado de dinero, por ejemplo, para poder legalizar lo que se comercia ahí, tampoco se incluye, obviamente. Entonces, ¿y cuál es la repercusión? Que ese dinero se mueve. Si se mueve este dinero se mueve aquí, sobre todo, y no se comercializa, pero sí está generando un impacto, pero es imposible medirla. Entonces, las economías sumergidas, que son la ilegalidad, ¿sí? La ilegalidad o ya lo que es el delito.
Y otra de las problemáticas es la recolección de datos como tal, porque como les decía, es un formulario del DANE que es enorme, es supremamente largo, y las empresas lo llenan como les conviene llenarlo, y los datos a veces no son datos exactos de la producción, de lo que está llevando a cabo. Y es demasiado complejo porque, por ejemplo, para la- el que envían para la industria textil, entonces piden que usted especifique exactamente cuántos rollos de hilo gastó, cuántos botones, cuántos metros de tela, y eso realmente es imposible de calcular o de estimar en un año, porque esto lo hacen anual. Las medidas que nosotros vemos mensuales son como estimaciones del proceso que se ha tenido, pero esto no lo piden a una empresa mensualmente, sino anual. Entonces lo que uno hace en una empresa para llenar esto es mirar cuánto compró de hilo, y eso es lo que pone ahí. Entonces mira las facturas, cuánto compró de hilo, y es lo que pone en el formulario. Pero a veces hay hilos en stock, y eso uno no lo tiene en cuenta cuando está pidiendo. Entonces obviamente que ya la recolección de datos viene con muchos errores, porque es muy complejo poderlo medir. ¿Por qué seguimos utilizando el Producto Interno Bruto a pesar de todas estas imprecisiones? Porque no hay otra manera de poder medir la productividad, o sea, no se puede hacer de manera más eficiente. Cada vez tratan de organizar la información para que sea lo más fidedigna posible, pero no hay un método diferente que diga que lo reemplace. Lo otro es que para evitar la doble contabilización, el Producto Interno Bruto no incluye materias primas de ningún tipo. Entonces, supongamos que es el proceso de ensamblaje de un vehículo. Él tiene innumerables partes, piezas, ¿sí?, que van a integrar luego el vehículo. Los asientos, los tapetes, las llantas. Y esa es otra de las imprecisiones del PIB. Entonces, cuando usted compra un vehículo, usted paga el vehículo completo. ¿Sí? Usted paga lo que cuesta el vehículo. Usted no paga un valor por las llantas o un valor por los cojines o por todas estas partes que quién sabe qué son. No paga cada repuesto en la primera compra, ¿no? Sino que usted compra todo el vehículo. ¿Qué hace el dueño del vehículo? Pues le pagará a sus proveedores en el tiempo que haya estipulado con ellos. Entonces usted compra el vehículo y supongamos el dueño de del ensamblador, cuando lo vende, entonces le paga al que produce las llantas, al que produce los asientos, al que produce las puertas, etcétera. Por lo tanto, cuando se está comercializando esto, por ejemplo, las llantas que usted tiene que cambiar cada 4 años más o menos, pues son materia prima, entonces eso no se contabiliza. Y hay muchos autopartes que también se van comercializando por aparte, pero como son materia prima, pues eso no se va a tener en cuenta. Entonces, las materias primas no se incluyen en el PIB nunca. Es decir, solamente se incluye el producto terminado, ¿sí? Solo el producto terminado. Las materias primas no se incluyen en el Producto Interno Bruto. Ahora miraremos cómo se calcula el PIB, contabilización. ¿Por qué doble contabilización? Porque aquí cuando usted compra el vehículo, pues ya está pagando por todo esto, ¿sí? Usted no paga aparte de esto, sino que usted dentro de este precio del vehículo, el dueño del vehículo ya le cobró por todo esto lo que él tuvo que pagar. Entonces cuando yo estoy pagando el valor del auto, de manera implícita estoy pagando el de la llanta, el del asiento, el de todos los repuestos. Si lo vuelvo a contabilizar aparte, entonces quedaría doblemente contabilizado. Entonces, para evitar esa doble contabilización, pues las materias primas no se incluyen en el PIB en ningún caso. Ahora miremos cómo se calcula el PIB. Entonces, recordemos, el Producto Interno Bruto es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un determinado periodo. Supongamos un ejemplo.
Una economía con solo dos empresas, dos productos, acero y autos. Siguiendo el ejemplo anterior. Supongamos que en este caso el acero es la materia prima de los autos. Obviamente que hay muchas más partes, pero aquí solamente vamos a suponer eso. Es para efectos del ejemplo. Entonces, la empresa de acero produce 100 al año, o al mes, o como sea. Y el productor de autos compra ese acero para producir autos. Él fabrica y vende esos autos, esos vehículos. Y la producción de autos es 210, supongamos. Entonces, ¿cuál es el PIB de esta economía? Sería la producción de acero más la producción de autos, es decir, 310. El de acero produce 10 y el de autos 210. Entonces, el PIB de esta economía sería 310. No. Recuerden que las materias primas no se incluyen en el PIB. Entonces, siempre que veamos algún ejercicio donde dice este material se usa como materia prima o la materia prima, etcétera, simplemente lo descartamos. Ese valor no se incluye. Entonces, el Producto Interno Bruto sería solo la producción de autos, nada más, que sería 210. Ese sería el Producto Interno Bruto para esos dos productos. Ahora ahí miramos que tenemos un valor, 210 o 100 o 700 como teníamos ahora. ¿Cómo llegamos a ese valor? Hay que hacer una diferencia entre lo que es Producto Interno Bruto nominal y lo que es Producto Interno Bruto real. Entonces, pongamos el Producto Interno Bruto nominal y ahora miraremos cuál es la diferencia. El Producto Interno Bruto nominal es la sumatoria de cantidades de productos finales, recuerden, producidos multiplicados por su precio en términos corrientes. ¿Corrientes qué significa? Lo que va del año, lo que cuesta el producto cuando se hace la medición. Supongamos que una economía tiene solamente dos productos en un periodo determinado, manzanas y piñas. Y esta sería la, digamos, variación, esta sería la manera como lo vamos a determinar. Manzanas, piñas, precio, P es precio y Q cantidad de producto. Porque acá dice que es la suma de cantidades multiplicados por su precio. Ahorita miraremos bien lo que es en términos corrientes. Entonces, ¿cómo se calcula el Producto Interno Bruto? En términos nominales es el precio de las manzanas, por ejemplo, y el año determinado. O sea, si vamos a calcular 2019, serían precios 2019, 2018 si es 2018, etcétera. Y las cantidades que se han producido de manzanas en ese año. Igual 2019, 2018, dependiendo. Precio por cantidad más precio por cantidad de piñas en el mismo periodo. Aquí le he puesto etcétera porque pues usualmente no hay solo dos productos, hay más. Y en los ejercicios que vamos a desarrollar también hay más, hay una lista más amplia de productos, entonces son todos. Piñas, manzanas, peras, libros, autos, zapatos, todos los productos deben ser incluidos. Por eso también es una de las dificultades la medición, ¿no? La recolección de datos, porque son demasiados productos. Entonces aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Supongamos el año 2010, manzanas, piñas, los precios y las cantidades producidas en el 2010. Esta es la misma fórmula anterior. Entonces ahí lo que hacemos es reemplazar. El precio de las manzanas es 1000 en este año 2010, ¿sí? Por 600 unidades que produjo de manzanas, aquí está, más el precio de las piñas, 1500 del año 2010, pues es solo un año que tengo acá, y las cantidades de piña, 120. Entonces recuerden que primero hay que multiplicar y luego sumar. Entonces aquí sería
1000 por 600, 600.000 y 1500 por 120, 180.000 y luego ahí sí sumamos. Entonces el PIB nominal para esta tablita con estos dos productos sería 780.000, es la sumatoria. Es una fórmula sencilla. Entonces, el Producto Interno Bruto nominal aumenta con el paso del tiempo y ese incremento puede ser por dos razones. Una, porque la producción de los productos puede aumentar, ¿sí? O sea que de un año a otro puedo pasar de 600 a 1000 o de 120 a 200. O porque el precio también puede aumentar. Entonces, si aumenta estas cantidades, pues este valor va a aumentar. Pero también si aumenta el precio, si pasa de 1000 a 1200, y aunque esté vendiendo lo mismo, pues el Producto Interno Bruto en términos nominales va a ser mayor. Entonces, para determinar una variación de cantidades solamente existe el PIB real. El PIB real es una medición, como hablábamos de cuáles son las variables en términos reales. En términos reales procuramos mirar la variación solamente de cantidades, si produce más o no. No si los precios son más altos o no, sino cuántas cantidades puede producir. Para poder calcular el PIB real necesitamos los valores del año base. ¿Año base qué significa? El año base es una medida que utiliza para congelar los precios en un momento determinado. Entonces así se van a determinar los precios en un año como tal y se toman en adelante. Eso para evitar que el cálculo tenga el incremento de precios, que es normal de un año a otro. En Colombia el año base es el año 2005. Es decir, se toman los precios que tenían los productos en el 2005 y con esos mismos precios se hace el cálculo para términos reales. Eso es lo que se denomina precios constantes. Precios constantes a 2005 en Colombia. A calcular el valor del PIB real. Entonces, recordemos, el PIB real es los precios del año base por las cantidades del año actual, de todos los productos. O sea, con cada producto hacemos lo mismo, año base y año actual, para todos. Entonces, supongamos que tenemos aquí dos valores, los del año base y del 2010. Estos son los mismos que tomamos ahorita y estos son unos datos nuevos, ¿sí? Observemos acá que la producción puede variar, lo que decíamos ahora, por dos razones. Una, porque las cantidades están subiendo, por ejemplo, 500 a 600 o 100 a 120, y también puede cambiar el precio de 900 a 1000 o de 700 a 1500. Entonces, para evitar esa variación de precios, porque necesitamos ver realmente cuánto ha cambiado la producción, entonces calculamos el PIB real. ¿Cómo calculamos ese PIB real? Serían precios del año base, o sea, estos, por cantidad del año actual, o sea, estas. Y sumamos todo. Entonces sería 900, es el precio de las manzanas en el año base, acá. Y 600 es la cantidad de manzanas del año actual, del 2010. Aquí dice 2010, entonces tomamos 2010. Más el precio de las piñas, que sería 700, ¿cierto? El año base, por las cantidades de piñas del año actual, o sea, 2010. Ahí nos estarían 900 por 600 y 700 por 120, entonces 84.000. Ese sería el PIB real, 624.000. Sería la suma de ambos. Ahora miremos un ejemplo con más productos y calculamos ambos para poder continuar. Entonces aquí tenemos ya una lista de productos año base y año 2019. Así se van a presentar en los ejercicios. Entonces hallamos primero en Producto Interno Bruto en términos nominales. Entonces en términos nominales, ¿qué es? El precio por cantidad corriente. Entonces el año base calculamos el Producto Interno Bruto nominal. Entonces sería 20 por 600, 12.000. Para el 2019, en términos nominales, sería 35 por 650, ¿sí? O sea, este por este, este por este.
Precios corrientes, ¿qué significa? Que es lo corrido del 2019, o sea, estas cantidades por estos precios, y lo que iba del año base, o sea, estas cantidades por estos precios en el año base. Entonces ahí tenemos ya todos los valores. Esta es como una manera más sencilla de hacerlo, la otra es una formulación para que entendamos el concepto, pero obviamente es más largo. Aquí nosotros podemos agregar una columna y multiplicamos esto por esto, y luego ¿qué hacemos? Sumamos todo esto. Entonces aquí ya está en términos de pesos, ¿sí? O sí, de la moneda que estamos hablando. ¿Por qué? Porque ya multipliqué las cantidades por los precios, luego las sumo y es lo mismo que estamos haciendo ahora. Entonces, si sumo esta columna, entonces sería el Producto Interno Bruto nominal del año base y el Producto Interno nominal del 2019, porque acá estoy hablando de 2019, ahí tenemos la sumatoria. Ahora calculamos el Producto Interno Bruto en términos reales. Entonces, en términos reales, ¿qué es? Es el precio, ¿sí?, del año base por las cantidades del año actual, o sea que sería esta columna del año base por las cantidades del año actual. Entonces sería 20 por 650, que da 13.000. Y así lo hago con cada uno. 40 por 140, 5.600. Y luego, ¿qué hacemos? Sumamos, ¿sí? Aquí tenemos el PIB real del año base, ahorita explicaremos esto, y el PIB real del 2019, sería esta sumatoria, estas cantidades por estos precios. Entonces, resumiendo, tenemos el PIB nominal del año base y el PIB real del año base. El PIB nominal del 2019 y el PIB real del 2019. Observen que estos dos pues son iguales. Nominal del año base y real del año base. ¿Por qué son iguales? Porque el PIB real, el año base no tiene otro año con quien compararse, o sea, antes de él no había nada. Entonces, cuando preguntamos el PIB real del año base, ¿cuál es? El mismo PIB nominal. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto es porque cuando estemos viendo la inflación también se calcula con el Producto Interno Bruto. Entonces, recordemos esto, cuando veamos inflación, el PIB nominal y el PIB real del año base siempre van a ser iguales. Eso lo necesitaremos después, entonces siempre van a ser iguales. Y aquí sí hay una variación. Usualmente, no siempre, pero usualmente el PIB nominal es mayor que el PIB real. ¿Por qué es mayor? Porque el PIB nominal tiene incremento de precios más incremento de cantidades, o sea, cobra más y produce más. En cambio, el PIB real solamente está teniendo en cuenta si está produciendo más, ¿sí? Entonces, no tiene en cuenta el incremento de precios y por eso es menor, usualmente. ¿Esto para qué se utiliza? O sea, el PIB real es para qué, ¿sí? Bueno, aquí dice PIB nominal y PIB real del año base siempre son iguales. Entonces, ¿para qué utilizamos el PIB real? Esto es para evaluar el crecimiento económico. Entonces, cuando miramos crecimiento económico, que eso es muy usual, Colombia el crecimiento económico será de tanto, eso es el PIB real. ¿Por qué? ¿Qué es crecimiento económico? Crecimiento económico es la variación positiva del Producto Interno Bruto en términos reales. Recuerden esa definición porque esa es una definición fija de parcial. ¿Qué es crecimiento económico? Es la variación positiva del PIB real. Es decir, cuando un país tiene crecimiento económico es porque está produciendo más, pero está produciendo más en términos de cantidades, o sea, más producto. No es que esté cobrando más por los productos y ya, porque eso sería inflación. Entonces, crecimiento económico, ¿cómo se calcula? Es la variación porcentual del PIB real. Esa variación porcentual del PIB real, entonces es el PIB real del año actual, digamos 2019, con los datos que teníamos ahora, menos el PIB real del año anterior. Aquí le puse año anterior o base porque en el ejemplo que tenemos solamente hay dos tablitas, ¿no? O sea, año base y año actual. Entonces es el año anterior o base.
sobre el PIB real del año anterior o base. Entonces, si tenemos, por ejemplo, tres datos, 2019, 2018, 2017, el crecimiento económico se mide 2019 versus 2018. O sea, PIB real del año 2019 menos PIB real del 2018 sobre el PIB real del 2018. Y siempre que hablemos de porcentaje, pues se multiplica por 100. Y si queremos el del 2017, entonces sería PIB real del 2017 menos PIB real del 2016. Y así. Para efectos de ejercicios, si tenemos solo dos datos, entonces por eso puse aquí o año base. ¿Sí? En la realidad no es que se utilice así, sino que es el año anterior. Entonces aquí tenemos, según los datos que nos dio ahora, el PIB real, 1.312.000 menos 1.216.000 por 1.216.000 por 100. Entonces eso nos da una variación porcentual de 7,87. Quiere decir que esta economía con esos valores tuvo un crecimiento económico de 7,87. Si la variación porcentual da negativa, entonces tenemos un decrecimiento económico. ¿Por qué? Porque, ¿y cuándo puede dar negativa? Por ejemplo, si aquí tenemos el año actual 2019, es menor, ¿sí?, que la del año anterior. O sea, aquí tenemos 100 y aquí tenemos 900, pues obviamente el valor va a dar negativo. Entonces aquí nos va a dar negativo y acá también nos va a dar negativo. ¿Cuándo da negativo? Cuando usted no está produciendo más, sino que está produciendo menos respecto al año anterior. Ahí no hablamos de crecimiento económico, sino de decrecimiento económico cuando nos da negativo. Y recuerden que cuando hablamos de crecimiento es solamente en términos reales, la variación porcentual. Porque esta variación porcentual usted también la puede sacar en términos nominales. O sea, variación porcentual del PIB nominal. Entonces sería PIB nominal del año actual menos PIB nominal del año anterior sobre PIB nominal del año anterior. Esta variación porcentual es en general para cualquier variación que usted quiera hacer de un año a otro, pero solo cuando hablamos de crecimiento utilizamos PIB real, no utilizamos en términos nominales. Entonces supongamos esta tabla. No le puse fuentes, no le puse fuentes ni países ni nada porque no me interesa. Eso solamente quiero ver la variación porcentual que ha tenido. No es para hacer un análisis detallado del país. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que 2019 sí tuvo un crecimiento de 1,2. ¿Por qué digo crecimiento? Porque es positivo. 2011, 2012. Observen que el 2011 tuvo un pico y luego empezó a disminuir. ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, que el 2017 es 1,3 y 2016 fue 2,5, ¿sí? O sea, 2017 1,3 y este mayor. ¿Aquí habría un decrecimiento económico? No. Recuerden que es solamente si esa variación es negativa. Esto que observamos aquí, que 2012 5 y luego baja a 4,7 y luego sigue bajando a 4,3, 2,5 y 1,3, no es de crecimiento porque está positivo. ¿Eso qué es? Eso es una desaceleración económica. Otra pregunta del parcial. ¿Qué es desaceleración económica? Cuando el Producto Interno Bruto en términos reales crece, ¿sí? Porque igual está creciendo, pero crece menos de lo que creció el año anterior. Entonces, en 2017 creció 1,3, pero creció. Pero en 2016 había crecido en 2,5. Entonces la economía se desaceleró. Aquí, por ejemplo, entre 2010 y 2011, pasó de 3,5 a 6,4. O sea que aquí hubo una aceleración de la economía. Porque 2011 creció mucho más de lo que creció en 2010 y 2010 creció mucho más de lo que creció en 2009. Entonces de aquí a acá hubo aceleración. ¿Y acá qué hubo? Desaceleración económica.
Ahora, ¿cuándo es de crecimiento? En este punto, porque está dando menos 1%. Observen que aquí tenemos el eje 0, ¿cierto? Acá está 0. Todas están por encima, o sea que todas de aquí para allá son positivas. En cambio, esta me está mostrando varios decrecimientos. ¿Por qué decrecimiento? Porque está negativo. Miren, 0, 2, 4, 6, 8, aquí está 0, menos 2, menos 4, menos 6. En este no lo tenemos porque no hay ninguna con esos valores. Entonces, cuando da menos 1, obvio, se va a ubicar acá, debajo del eje, ¿sí? Y es negativo. O sea, estas barras que están aquí, todas indican decrecimiento. Estas todas indican crecimiento. Esta, por ejemplo, de aquí a aquí, aceleración. Y luego acá, desaceleración, desaceleración, desaceleración. Luego aceleración, desaceleración, etc. Porque este se compara con este año. O sea, este con este con este, este con este. Ahora, a veces encontramos en las cifras, eh, eso es igual, ¿no? No me importa la fuente ni nada porque solamente es para que miremos el comportamiento. Entonces acá tenemos unos datos y dice miles de millones de pesos, ¿sí? Y acá dice que son 167.000 millones de pesos y en 2018 561.000 millones de pesos y ese es el crecimiento, digamos, de cada uno de estos sectores en términos de productividad. Y este ejemplo que nosotros pusimos de PIB real 2019, ¿sí? Si esta tabla la consideramos en pesos, entonces este valor nos va a dar en pesos. Si lo consideramos en miles de millones, pues serían miles de millones de pesos, etcétera. Ahí no hicimos esa aclaración. Usualmente, si estamos calculando o para términos de ejercicio, pues no es necesario hacer tal especificación. Pero sí cuando analizamos los datos, o sea, cuando ya nos encontramos con una tabla como esta. Aquí están miles de millones de pesos, pero hay otros momentos en que los encontramos así, por ejemplo, en dólares, ¿sí? Entonces, cuando está en dólares es porque aquí está, dice, expresado en millones de ¿qué? Millones de dólares. Entonces hay que primero mirar términos de qué nos está dando esa producción, si son pesos o si son dólares o si es otro país de América Latina, entonces en su moneda o Europa en su moneda. En Colombia encontramos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en dólares o lo encontramos en pesos también para nuestro país. Entonces, ¿por qué lo encontramos en dólares? No es que agarremos estos valores que tenemos en pesos y los multipliquemos por una tasa de cambio y ya. No. Es que se utiliza la paridad del poder adquisitivo o PPA. La paridad del poder adquisitivo, ¿qué es? Es una medida que se usa para poder poner en el mismo nivel a todos los países. O sea, en una misma medición, meterlos a todos en la misma medición. Porque si usted calcula el PIB de Colombia, pues nos dan pesos colombianos, si calcula el de Venezuela nos dan bolívares, si calcula el de Ecuador nos dan dólares, etcétera. Perú nos dan en soles. Y luego, ¿cómo comparamos esa economía entre países? Entonces, para eso se utiliza la PPA. ¿La PPA qué es? La PPA es llevar estos precios, no solamente multiplicarlos por una tasa de cambio, sino que es el precio de los productos en dólares, en lo que cuesta puestos en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá están libros. Dice que el precio, este es del ejemplo anterior, en Colombia son 40 pesos, pues por poner cualquier cosa. Y este es el valor de un libro, ¿sí? En dólares. Pues no es la tasa de cambio, es cuánto vale un libro allá. Entonces ese sería el precio del producto allá. 5.98, ¿sí? Dólares. Y por 120, que son las cantidades de libros que se producen acá, eso daría 7,17,6 dólares.
y así con cada uno de los productos. Entonces, esa es otra de las dificultades de medición, por ejemplo, porque cuando se hace en términos de dólares, pues acá, por ejemplo, tenemos un montón de precios para un libro, ¿sí? Ese, por ejemplo, dice que es tapadura, depende de lo gordo del libro, depende de la editorial, depende de la edición, etcétera. Y por eso cada libro tiene un precio diferente. Ahora, cuando se hace la PPA, pues no nos ponemos a buscar libro por libro porque no acabaríamos jamás de todos los libros que se comercializan acá, sino que se pone un promedio ya. Porque, repito, la recolección de datos es compleja, es muy larga, entonces se hace lo más breve posible. Entonces digamos que si encontramos estos 5 libros, entonces es el promedio, ya se promedia y ese sería el valor de los libros acá. Obviamente que eso no tiene ninguna consistencia, el valor es mucho mayor o diferente dependiendo de la edición y lo que decía ahora. Pero se pone así. Y así con cada uno, imaginen el café, ¿sí? Todas las variaciones que tiene café, que café gourmet, que café más intenso que otro, que café instantáneo, entonces cada uno de esos tiene un precio diferente allá y acá y sin embargo solamente se pone un precio que es café. Y eso hablando de los productos que son similares aquí y allá. Acá en Colombia tenemos, por ejemplo, una producción de bienes que no se encuentra allá. Por ejemplo, o que si la encuentra allá es porque ustedes la mandó de acá hacia allá. Por ejemplo, las mochilas Guayú solamente se producen en La Guajira. Entonces uno dice, si solo se producen en La Guajira, pues obviamente no las va a encontrar en Estados Unidos. Usted va y las encuentra, pero es porque las exportaron de aquí a allá. Entonces ahí va a tener un incremento del costo del transporte porque como las encuentra allá no es el mismo precio de aquí. Aquí le han añadido el costo de transporte, los aranceles, la importación, etcétera, y ese es el precio que le ponen. Entonces una mochila aquí vale 100.000 pesos, aquí no, en La Guajira vale 100.000 pesos y allá vale a conversión por ahí 500.000 pesos, porque usted le está sumando todo. Entonces le ponen el precio del producto allá y eso pues no es real, porque tiene un montón de costos ahí. Pero ¿para qué se hace esa paridad del poder adquisitivo si es tan inexacta? O sea, eso que uno dice, bueno, si es tan inexacta, tiene tantos errores, ¿para qué hacemos eso? Igual se procura determinarlo para poder comparar los países. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, los 10 países más pobres de América Latina. Observen que aquí dice datos en dólares, ¿sí? A 2019. Entonces, este valor, que es este valor de cada uno de estos, es el PIB per cápita, ¿sí? Entonces, la PPA, esto ya se hizo con PPA, cada uno de estos valores se hizo con PPA, pero con PIB per cápita. PIB per cápita, ¿qué es? Es el Producto Interno Bruto Real dividido la población, o sea, cuántos habitantes tiene ese país. Entonces, acá cogimos el PIB real de Haití y cuántos habitantes hay en Haití, ¿sí? Y eso nos da este que es el per cápita. Y el per cápita se utiliza para comparar los países, sobre todo es para poder comparar, sí, equipararlos en una sola bolsa, ver cuál es mejor, cuál es más pobre y esta medición obviamente la hace el Fondo Monetario Internacional para lo que yo les decía que es la condición de los préstamos. Realmente no sirve para nada más, ¿no? Y también para que los inversionistas sepan pues a qué país se va usted a enfrentar. Observen que aquí no está Colombia, a pesar que Colombia tiene una alta tasa de pobreza o índices de pobreza, informalidad, etcétera, y sin embargo ahí no está. ¿Por qué no? Porque Colombia tiene una productividad alta. ¿Pero por qué tenemos una productividad alta? Por el petróleo, porque el petróleo es la principal fuente del Producto Interno Bruto. Es casi la mitad, es como el 49% de la producción en Colombia. Entonces, como el petróleo, bueno, al menos hasta el año pasado, porque este año como cayó tanto el precio, seguramente que el Producto Interno Bruto va a dar negativo, seguro, va a ser menos que el anterior. Pero observen, bueno, pero sería en términos reales, entonces no lo tenemos en cuenta. Eh,
acá en términos reales. Entonces, otro factor también es el número de personas que viven ahí. Entonces, países que tienen mucha gente, pues obviamente que este PIB real, ¿sí? Va a ser mucho menor si tiene mucha más gente, este PIB per cápita. Eh, y el problema con el PIB real, con el PIB per cápita es que, por ejemplo, Colombia no aparece acá, pero Colombia tiene índices de pobreza alto. Es por lo que les decía, el PIB real nuestro es alto y se supone que el per cápita dice que esa producción se distribuye equitativamente a cada una de las personas de esa población, entonces el país no es pobre. Pero en términos reales pues no sucede así, sino que se queda concentrado el dinero en algunos sectores solamente. Esta medición tiene muchos detractores que nosotros vamos a ir viendo con el tiempo. Hay un economista que está dentro de las exposiciones de ustedes, de los dos economistas más influyentes, que es Stiglitz. Y Joseph Stiglitz tiene una conceptualización muy diferente de lo que se pregona aquí en términos de productividad. Por eso, porque él deja a simple vista todos los errores que tiene y es un detractor del Fondo Monetario Internacional. Él trabajó en el Fondo Monetario Internacional, generó varias políticas para los países en vías de desarrollo, viendo que esas políticas eran nefastas para nosotros, que nos iba a empobrecer más. Entonces él renunció. O bueno, él salió a la luz con esas afirmaciones y lo hicieron renunciar. ¿Sí? Y luego empezó a escribir pues sobre la desigualdad, que es un factor que no se tiene en cuenta acá. Y tampoco se tiene en cuenta el costo ambiental, ¿no? Que eso lo vamos a ir introduciendo de a poco. Pero como esta es la medición que tenemos en este momento y sobre eso es que se hacen los análisis, pues tenemos que aprender a analizarlo para luego poder aprender a refutarlo, porque esto no es del todo cierto.